Marzo de 1741. Una colosal flota británica con casi 200 buques de guerra y 27.000 hombres se dirigen a tomar Cartagena de Indias, una de las ciudades más importantes del Imperio Español en el Caribe, donde apenas 3.000 hombres se preparaban para defender este importante enclave del imperio. Cojamos nuestra mochila y partamos hacia los hechos que originaron esta histórica batalla. Bienvenidos, caminantes de la historia. Hoy nos trasladamos a principios del siglo XVIII, cuando la sucesión de la corona española da lugar a la Guerra de Sucesión Española entre las principales potencias europeas, cambiando el mapa político en Europa en beneficio del por aquel entonces Reino de Gran Bretaña y en detrimento del Imperio Español, quien había ostentado la hegemonía sobre Europa y América desde principios del siglo XVI. Veremos cómo el orden europeo cambió, los conflictos geopolíticos que este cambio originó, las continuas fricciones entre las distintas potencias y sus vicisitudes internas, y cómo una oreja hizo que todos estos factores desembocaran en un nuevo conflicto entre el Reino de España y el Reino de Gran Bretaña. La Guerra del Asiento. A finales del siglo XVII, el Imperio Español, gobernado por los Austrias, estaba prácticamente arruinado por las sucesivas guerras para defender el imperio y por la dudosa gestión de sus reyes. Apenas tenía ejército y unos 5 buques para proteger la inmensa costa del Océano Pacífico en América. Las potencias emergentes, Inglaterra, Francia, Holanda y Austria, esperaban su momento para asestar el golpe final al vasto y débil imperio español, llegando incluso a hacer tratados de repartición del moribundo imperio. En el 1700, el último rey Austria en España, Carlos II, conocido como el Hechizado, muere sin descendencia. Pero antes de morir, en su testamento, nombra como heredero a Felipe de Borbón, heredero también de la corona francesa. Esto, además de la extinción de la corona de los Austrias y el comienzo de la corona de los Borbones en España, suponía que todo el imperio español, el imperio más grande de la tierra, pasaría a manos de Francia. La unión de la extensa corona de España, soberana del rico comercio con América, y Francia, una de las principales potencias militares en Europa, formarían un imperio hegemónico insuperable en Europa. Tal era la amenaza de esta unión que el resto de potencias europeas, Inglaterra, Austria y Holanda, con el fin de evitar la unión de las dos coronas, no aceptaron a Felipe de Borbón, apoyando a otro Austria, el archiduque Carlos de Austria, como sucesor a la corona de España. Esto provocó en julio de 1701 la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó al bando austracista, Holanda, Inglaterra y Austria, que apoyaban a Carlos de Austria, y el bando borbónico, España y Francia, que apoyaban al heredero de Carlos II, Felipe V. Esta guerra evolucionó a una guerra dentro de la misma España, entre Castilla, que apoyaba a los Borbones, y Aragón, que apoyaba a los Austrias, convirtiéndose en una guerra europea dentro de España. Tras 14 años de lucha, la Guerra de Sucesión Española finalizó en julio de 1715 con el Tratado de Utrecht. Felipe de Borbón fue reconocido como el primer rey Borbón de España, coronado como Felipe V, conocido como el Animoso. El importantísimo cambio de dinastía de los Austria a los Borbones había sucedido, pero como parte del acuerdo, Felipe V no tenía derecho al trono francés y, por tanto, los austracistas habían conseguido la no unificación de los reinados. Además, territorialmente, España fue obligada a ceder Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña,
Sicilia a Saboya y los Países Bajos españoles, Nápoles, Milán y Cerdeña a Austria. Felipe V, descendiente de la dinastía real francesa borbónica, lejos de ser una marioneta del reinado francés, tomó la iniciativa y comenzó a reorganizar España de forma independiente, potenciando la flota, la economía, el comercio con América y volviendo a poner a España entre las primeras potencias europeas. Así, durante el siglo XVIII, España fue recuperando su flota y el deseo británico de dominar los mares era obstaculizado una y otra vez por España. La Guerra de Sucesión Española, además de evitar la unificación de las coronas española y francesa, despojar a España de su hegemonía sobre Europa y provocar pérdidas territoriales, rompió el monopolio español del comercio en América. Francia, como aliado, comenzaría a comerciar inmediatamente con América. Y a Gran Bretaña, mediante el llamado Asiento de Negros, se le concedió una licencia para vender esclavos traídos de África a Hispanoamérica durante 30 años. Esclavos que se asentaban en América, de ahí el nombre de asiento. Además, España concedió también navío de permiso, que permitía el comercio directo de Gran Bretaña con la América española, por el volumen de mercancías que pudiese transportar un barco al año de 500 toneladas de capacidad. Pero las concesiones hechas al Imperio de Gran Bretaña, lejos de llevar a una mejor relación, provocaban, como veremos, roces continuos entre las potencias. Los problemas comerciales llevaban a continuos altercados entre las monarquías. La frontera entre la Florida española y la Georgia británica generaba continuas trifulcas en la frontera. España reclamaba continuamente los territorios estratégicos de Gibraltar y Menorca. Gran Bretaña, en desventaja comercial respecto a Francia y España, reclamaba poder entrar plenamente en el comercio con América. Además de lo puramente económico, había materias que no podían obtener si no comerciaban con América. Esto, junto con que la España ibérica no era capaz de cubrir las necesidades de la España americana, con mucha más extensión y en crecimiento, propició un rápido crecimiento del comercio de contrabando de británicos y neerlandeses. De nuevo, las dos potencias entraron en otra disputa armada por el intento de España de tomar Gibraltar y de Gran Bretaña de tomar Portobelo en Panamá. Este conflicto fue llamado la Guerra Anglo-Española, que duró apenas 2 años, de 1727 a 1729. La Guerra Anglo-Española finalizó con el Tratado de Sevilla, acuerdo entre Gran Bretaña, España y Francia, por el que, con el fin de verificar el cumplimiento del navío de permiso, que recordemos limitaba el comercio británico a un solo navío y 500 toneladas de capacidad, británicos y españoles habían acordado también el derecho de visita, que permitía que navíos españoles interceptaran a los navíos británicos en aguas españolas para comprobar su carga y confiscar sus mercancías en caso de incumplimiento, ya que, a excepción del navío de permiso, todas las mercancías con destino a la América española eran, por definición, contrabando. El navío de permiso, que tenía derecho de un viaje al año, no iba a Europa, sino que recargaba mercancía en Jamaica, la base británica en el Caribe, reponiendo el barco continuamente y volviendo a América. Por tanto, aunque el navío de permiso era uno, hacía decenas de viajes. España, que se resistía a perder el control del comercio ante el aumento de contrabandistas y corsarios que llevaban siglos abordando barcos con tesoros españoles, intensificó la vigilancia y, por tanto, las intercepciones y confiscaciones de mercancía a navíos contrabandistas británicos. Esto llevó a una especie de guerra de captura de barcos, una guerra comercial, con acusaciones cruzadas entre las potencias. Como vemos,
todos los factores tensionaban más y más las relaciones entre las potencias. Aparecieron entonces en Gran Bretaña los primeros periódicos, publicando información al pueblo sobre los acuerdos comerciales de España con Gran Bretaña y sobre las intercepciones de navíos británicos por buques y otros navíos españoles, lo que irritó y polarizó la opinión pública británica. Esta irritación fue usada por los opositores a Robert Walpole, primer ministro del Reino de Gran Bretaña, quien, sabedor del complejo equilibrio de poderes existente entre ambas potencias, estaba siendo cauteloso para evitar una guerra con España. Pero sus opositores, encabezados por Edward Vernon, usaron la irritación popular, comenzando una campaña a favor de la guerra con intención de derrotar a Walpole para subir al poder. Así, se dice que en 1738, el marino contrabandista británico Robert Jenkins, empujado por la oposición, se presentó en la Cámara de los Comunes, el Parlamento británico, con lo que parecía ser su propia oreja amputada sumergida en salmuera o ron, y explicó cómo 7 años antes, en 1731, mientras capitaneaba la nave Rebeca en aguas caribeñas, fue abordado por el guardacostas español La Isabela, capitaneado por Juan León Fandiño, quien además de confiscar su mercancía, le cortó una oreja como represalia mientras le decía: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». 7 años antes, Jenkins ya había denunciado estos hechos, sin repercusión social, pero esta vez la oposición parlamentaria británica le utilizó, consiguiendo el escándalo en el Parlamento y la publicación del relato magnificado de la ofensa de España al rey de Gran Bretaña en la prensa. Lo que irritó a la opinión pública, que llevada por las noticias en la prensa, consideraba que el acto era una ofensa a la nación y un claro casus belli, o lo que es lo mismo, motivo de guerra. Estos fueron, probablemente, los primeros pasos de manipulación de opinión pública mediante artículos periodísticos populistas que tan en auge están en nuestros días. Walpole, bajo presión parlamentaria, mediática y popular, mandó tropas a América y a Gibraltar, causando una tensa reacción en España, pero Walpole, que al contrario que la oposición seguía queriendo evitar la guerra a toda costa, llegó a un acuerdo mediante el Convenio de Pardo, donde se acordaban indemnizaciones mutuas para evitar conflictos entre las potencias y se aclaraban los límites entre Georgia y Florida. El acuerdo fue posteriormente rechazado por el Parlamento británico. Así, las relaciones, ya malas y tensas, empeoraron todavía más mientras la opinión británica de la oposición parlamentaria y popular seguían endureciéndose. Para rebajar las tensiones internas, Gran Bretaña presionó con la anulación del derecho de visita, pero Felipe V, lejos de concederlo y de doblegarse a las exigencias británicas, suprimió tanto el derecho de asiento como el navío de permiso, y además retuvo todos los barcos británicos que se encontraban en puertos españoles. Finalmente, en 1739, Walpole, aún contrario al conflicto armado, no pudo sostener la presión y declaró la guerra. Esta vez llamada Guerra de Asiento, por la supresión del derecho de asiento, aunque es más conocida como Guerra de la Oreja de Jenkins, como la denominaron los británicos. Walpole ascendió 2 grados dentro del escalafón de la Marina a Vernon, jefe de la oposición y artífice de la incesante campaña a favor de la guerra, para así poder ponerlo al frente de la escuadra más importante de la flota británica. Así, podrían ocurrir 2 cosas. Si Vernon salía victorioso, Walpole habría conseguido abrir el comercio con América derrotando a España. Y si Vernon perdía, Walpole se lo quitaría de en medio.
2 años más tarde, tras varias batallas con victorias de la gran flota británica, en 1941, la colosal flota británica al mando de Vernon, en la operación naval más grande de toda la historia hasta el momento, partía hacia Cartagena de Indias para tomar la estratégica posición española en el Caribe. Pero no contaba con que España había sido informada del inminente ataque, quien no pudo mandar muchos recursos para combatir, pero envió a sus mejores militares a preparar la batalla. El 13 de marzo de 1741, los defensores de Cartagena de Indias tomaban posiciones, desde donde no alcanzaban a ver el fin de la flota comandado por Vernon, que se aproximaba. Esta batalla cambiaría el rumbo de la Guerra del Asiento, aunque no terminó hasta 1748.